Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que hayan iniciado muy bien su año nuevo, que lo hayan iniciado con buenas vibras, lo dicen bien. Y yo, por supuesto, les deseo que tengan un muy buen año, que tengan mucho éxito, les deseo lo mejor, pero también les deseo que lean muchos libros. Y yo, pues me tomé un breve descanso de iBooker y ahora ya he vuelto después de haber reflexionado un poco y regresar con este proyecto de iBooker. Y obviamente les traigo ahora una sugerencia, una video reseña, que es el siguiente libro, La Castellane Errante, de Pablo Piceno. Como ya lo he anticipado y como es el proyecto de iBooker en esta temporada, es otro premio nacional de literatura, esta vez el premio nacional de poesía Elías Landino, pero en su edición de 2018. Y yo quisiera hablar primero acerca de Pablo. No conozco muy bien su biografía, pero sí sé algo que a mí me parece muy importante tener en cuenta a la hora de leer este libro, y es que Pablo es de padres peruanos. Él nació en Alemania y desde hace algunos años vive aquí en México, lo que lo hace una persona, no quiero decir migrante, porque para los efectos de lo que voy a hablar el día de hoy no me sirve hablar de que él es un migrante. Y ahora lo segundo, La Castellane Errante. Para empezar, La Castellane es un barrio en Francia, en el distrito 15 de la ciudad de Marsella, que fue construido durante los años 60 para albergar a todos los argelinos, o más bien franceses, que huyeron de la guerra de Argelia durante la mitad del siglo XX, en los años 50 más o menos. Y en ese barrio pues hubo un montón de personas francesas, pero también hubo argelinos que vivieron y se desarrollaron en ese barrio durante la guerra de Argelia. Pero en la maldición la lleva en el nombre, La Castellane Errante. ¿Por qué La Castellane Errante? Hay un tema que atraviesa todo el poema, y es el tema de la errancia, que no únicamente nos modifica los temas, los motivos, sino que aún en la propia estructura del poema este tema de la errancia está presente. Entonces tenemos ahora sí que pues Pablo Piceno es una persona errante, ¿no? ¿Y por qué digo que es una persona errante? En primer lugar, porque no todo migrante es un errante. Todo errante sí es un migrante, pero no todo migrante es un errante. ¿Por qué? La errancia, en el sentido que yo sí entendía en el poema, no tiene que ver con tu condición de migrante, en el lugar que estés viviendo, si te vas a otro país a vivir, no, sino tiene que ver con la identidad, ¿no? Tiene que ver con el yo, con los valores que tú llevas y desarrollas, con la cultura, con tu idioma. Y el ejemplo de La Castellana es un ejemplo muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los argelinos que fueron a vivir en ese barrio pues son musulmanes, ¿no? Como ustedes saben, el norte de África tiene una raíz musulmana muy profunda, ya de muchos siglos de antigüedad, y obviamente estas personas no iban a dejar su religión por cambiarse de país. Entonces, ¿qué es lo que encontraron en Francia? Pues bueno, que no pueden ejercer su religión, no pueden ejercer su cultura, sus valores de una forma totalmente libre, ¿no? Porque no son aceptados totalmente en Francia. Así que pues están en medio, ¿no? Son personas que están en el medio, que viven como en un no lugar. Les voy a poner un ejemplo. Los mexicanos que emigran hacia Estados Unidos, no necesariamente de forma legal o ilegal, pero los que emigran a Estados Unidos pues pueden mimetizarse, ¿no? Muy fácilmente en el medio. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos hay muchos mexicanos y hay una cultura latina ya muy arraigada desde hace décadas. Y también pues tienen la otra posibilidad, que es la de aculturarse. Y esto es muy interesante. Hay estudios que revelan que hay ciertos mexicanos que cuando migran a Estados Unidos y tienen hijos allá, estos hijos o incluso la siguiente generación ya están totalmente aculturados. Es decir, que han adoptado tanto el idioma inglés
como la cultura y la forma de pensamiento americano con mucha facilidad, lo que les permite desenvolverse en el medio con más facilidad. No así con los musulmanes que han migrado a Europa, y este es un problema que nos pone Pablo Piceno sobre la mesa, con personajes como Zinedine Zidane y otros jugadores como Benzema, jugadores que sí son argelinos, que son musulmanes, que reconocen ellos mismos que son argelinos, a pesar de no haber nacido en Argelia, sino que nacieron en Francia, pues sus padres migraron durante la guerra como refugiados, y son muy aceptados en la cultura y en la sociedad francesa, ¿no? Porque Zinedine Zidane, si no lo conocen, pues es un jugador muy importante, fue un jugador muy importante que logró que Francia fuera al Mundial, ganó el Mundial con Francia, y esa faceta de Zinedine Zidane pues es muy aceptada, ¿no? El magrebí, como le dicen, afrancesado, que ganó el Mundial de Fútbol, que juega fútbol, y exactamente eso. Los musulmanes se pueden desenvolver en la vida pública con normalidad, o más bien los árabes, ¿no? Los africanos árabes, pero no pueden desarrollar o desenvolver su religión, sus valores y su cultura con total normalidad. Como que eso de cierta manera está un poco vedado, ¿no? Un poco censurado, en primera porque la cultura islámica no es la misma que la francesa, y en la cultura francesa la libertad de expresión es un valor fundamental, que inviolable, que tú no puedes violar. Tú tienes el derecho de decir cualquier cosa que se te dé la gana. Pues de ahí surgió ese derecho en Francia, y para ellos es algo sagrado, ¿no? Sin embargo, para los musulmanes no es que prohíban decir algunas cosas, sino que en su cultura decir ciertas cosas está vedado, ¿no? Está prohibidísimo, y uno tiene que también aprender a respetar eso, ¿no? Por ejemplo, no puedes hacer representaciones del profeta Mahoma, o no puedes caricaturizar ciertos elementos de su religión, no los puedes poner a discusión sobre la mesa. Y entonces pues los franceses como que no han aprendido a lidiar con esto, ¿no? ¿Cómo es posible que a alguien le prohíban decir algo sobre cierto tema? Pues para ellos se les hace imposible. Entonces aquí notamos que hay una confrontación cultural, una confrontación de valores muy grande, que no permite que las personas musulmanas tengan un pleno desarrollo, una plena mimetización con la cultura europea. Y otro ejemplo que toma Pablo Piceno de este problema de la errancia es ahora con los árabes, los musulmanes sirios que han migrado a Alemania, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que acarrea? Pues acarrea muchos problemas. No sé si recordarán, en 2016 hubo un caso de que supuestamente hubo abusos sexuales masivos en Colonia y en Alemania en el Año Nuevo, en una Nochebuena creo, y la mayoría de los perpetradores eran sirios, eran musulmanes. Estos problemas pues obviamente se agravan, ¿no? Dicen son criminales, son no sé qué, pero es que son eso, son personas errantes. ¿Por qué? Porque tienen un conflicto de identidad, están en otro país porque en su país de origen está en guerra, en una guerra civil, y en el país de allegada, donde ellos están residiendo, no pueden profesar su religión, no pueden desenvolver sus valores, no pueden ejercer su cultura de una manera totalmente libre. ¿Por qué? Porque están en un país que de cierta manera no permite ciertos valores, no permite ciertas prácticas que serían como violentas o machistas. Entonces es una confrontación brutal, ¿no? Y esta confrontación lo que trae es un problema de identidad. Y este problema de identidad es la errancia, es lo que yo llamo la errancia. Y bien, hay otro tema de la errancia que tiene que ver con el Perú, y es de los indígenas, ¿no? Estos indígenas del Perú, con su cultura inca, que están atrapados también como entre dos mundos, ¿no? Este mundo muy occidental, católico, pero también este mundo más místico,
de Atahualpa, de sus reyes incas que eran casi como dioses, que creen en una profecía de que Atahualpa pues va a volver y va a restituir los reinos incas. Entonces están como que atrapados también, ¿no? Pero no propiamente por lo geográfico, sino propiamente por lo místico, por lo religioso. Y eso también es bien interesante que lo retome Pablo Piceno. ¿Por qué? Pues porque sus padres son peruanos, ¿no? Él hereda esa cultura también. Y nos habla sobre lo de Alemania, pues porque vivió un tiempo en Alemania, él lo vivió, lo experimentó y ahora vive en México. No toca ciertos temas sobre México, no lo hace, lo que me parece un poco no acertado, porque esa era la tercera parte que le faltaba, ¿no? Al libro de la errancia, de su experiencia de vivir aquí en México como un peruano que nació en Alemania. Y finalmente, pues este tema de la errancia está atravesando todo el libro. ¿Por qué? Porque aún en lo genérico no es un poema sencillo de leer, no es un poema que te recomendaría si eres un principiante, porque no es de amor, no es de poemas románticos, no es de cosas sobre la vida, una reflexión o llena de aforismos, no. Es un poema que intenta abordar un problema mundial, un problema que tiene una escala global en estos momentos, que es el tema de la migración, pero de los migrantes errantes. Entonces, el poema Pablo Piceno lo estructura de una manera errática, bien, porque tenemos, por ejemplo, hay algunos poemas que comienzan su nombre con una letra, ¿no? F, G, H, I, J, y dices, bueno, va a seguir la K, ¿no? Pero no, se sigue con números normales, números arábigos, qué curioso, el 1, 2, 3, 4, pero no, y luego con números romanos, y luego hay unos poemas que los títulos están en árabe, hay unos poemas que están en prosa y no están en verso, hay otros poemas que están todos en mayúsculas, otros solo en minúsculas, y va salteando, ¿no? de un lugar a otro, se va a Alemania, luego se va a Argelia, y también se va a Irak, ¿no? Que fue como otra de las guerras de invasión muy importantes en el mundo árabe, y es eso, es un poema errante, es una poesía errante. La errancia está atravesando todo el poema, incluso la estructura, no solo los motivos ni los temas. Por eso me parece un poema que es muy sesudo. Y por sesudo no quiero decir que sea bueno. Y que no sea bueno no quiero decir que no sea estético, no. Sino al contrario, es una estética que Pablo Piceno nos está proponiendo con este poema, mediante el tema de la errancia que lo desarrolla durante todo el poemario, y yo creo que por eso es muy acertado, ¿no? Y por eso ganó. Sin embargo, no es un poema que se disfrute leer, ¿me entienden? Y que no se disfrute leer no quiere decir que no sea estético, sí es estético. ¿Y por qué digo que no se disfruta leer? Porque es muy sesudo, debes de leerlo más de una vez, tal vez 2 o 3 veces, para lograr captar, ¿no? Esto de la errancia, aunque sí está muy obvio en el título lleva la maldición, pero captar cómo esta errancia está configurando todo el poema, es ahí donde cuesta un poco de trabajo la lectura, aparte porque tiene muchas referencias, no únicamente en otros idiomas, sino referencias a sucesos históricos que son un poco anecdóticos y que sin embargo tienen una relevancia para entender cómo esto de la migración y la errancia ha creado un problema cultural y social. Sí, son cosas muy anecdóticas. Por ejemplo, nos menciona la parte de una prisión en Irak, no recuerdo el nombre de la prisión, pero que en esta prisión prácticamente pues torturaban a todos los prisioneros, y todos los prisioneros pues eran musulmanes, ¿no?
Y bien, yo creo que es todo lo que podría decir sobre este poemario. A mí me gustó muchísimo. Solo recuerden eso, ¿no? El tema de la errancia y esa cosa de que no todos los migrantes son errantes, ni todos los errantes son migrantes, sino que la errancia se da en condiciones culturales y contextos sociales muy específicos, en este caso de los musulmanes o de los que vienen de países musulmanes y migran hacia países europeos, específicamente países europeos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no tenemos estos problemas de adaptación, como sí los tienen en los países de Europa, ¿no? Porque sus valores son muy distintos y es un choque de valores y es una guerra cultural que están viviendo muy, muy terrible, que no se pueden adaptar, ¿no? No se pueden adaptar al medio y tienen que vivir como errantes en este mundo. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco que hayan visto esta reseña de iBooker y nos estaremos viendo en una próxima emisión.